Bueno, vamos a empezar a explicar situación mundial y latinoamericana del 60 al 90. Bien, acá hay dos o tres temas, ejes fundamentales. Primero, ¿qué fue la crisis del petróleo y las consecuencias? La crisis del petróleo es un conflicto que se origina a partir de una guerra que hubo entre Israel y algunos miembros de los países árabes, donde Estados Unidos apoya a Israel. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Más allá de la guerra, que los países árabes, sobre todo los miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, deciden aumentar drásticamente, pero drástico, o sea, mucho, el precio del petróleo. Bien, esto origina una crisis. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros utilizamos, la mayoría de los instrumentos que utilizamos, en algún momento necesitan de la energía petrolera. En cualquier, sea energía eléctrica, lo que sea, en algún momento necesitan del insumo del petróleo, lo que hace que los productos industriales aumenten de un precio alocado. Y esto hace, en un momento que veníamos hablando del estado de bienestar, donde las industrias venían laburando, empieza a entrar en crisis, porque necesitan un insumo que es muy caro y no se puede sostener. Esto va a afectar directamente, y ya voy a la pregunta 2, al estado de bienestar. Ya no se pueden sostener esto de las industrias que trabajaban y mantenían el consumo interno. Ahora, necesitar del petróleo y el petróleo estar tan caro, la mano de obra va a encarecer, los empresarios no pueden pagar, bueno, todo un despelote que hace que el estado de bienestar, que esa época dorada del capitalismo, entre en crisis. Bien, ¿qué se les cuestiona el estado de bienestar? La palabra que utilizan los neoliberales, o la escuela de Chicago, que es lo mismo, de ahí surge la escuela neoliberal, es un término referido a un animal, elefantiásico. Ellos lo consideran elefantiásico. Quiere decir, ¿por qué elefante? Porque lo ven en un estado muy grande, muy grande, pero a la vez lento y pesado. Es decir, el hecho de que el Estado se haga cargo de un montón de empresas, de las empresas de servicios públicos, genere planes y haga un montón de obras públicas en escuelas, rutas. Es un Estado tan grande, pero a la vez defectuoso, porque empieza a andar lento y pesado, muy burocrático. Esa va a ser un poco la crítica. ¿Qué proponen? El achicamiento del Estado. Que el Estado sea ágil y que solamente se encargue lo que se tienen que encargar. A ver, las empresas públicas no es tema del Estado, dar planes no es tema del Estado. Para eso están las empresas, tiene que ser algo privado y punto. Se la llama Escuela de Chicago, escuela monetarista, porque habla de liberar la moneda. No tiene que haber ningún tipo de restricción. ¿Se entiende? Vos podés comprar, vender libremente. Es una escuela netamente neoliberal, mejora, o mejor dicho, supera las expectativas de lo que era la vieja escuela liberal, y propone esto. El Estado no tiene que intervenir en la economía, pero para nada. Bien. Más allá del cuadro comparativo, lo que tiene que quedar claro es esto: un Estado con mucha dependencia, o sea, vos trabajás para el Estado, trabajás para una empresa de servicios públicos o sos personal del Estado, por un lado está bueno, pero por el otro lado genera que la gente tenga que aportar mucho al Estado. Un Estado liberal tiene la otra contra, por ahí no conseguís laburo, pero es un Estado más ágil si tenés laburo. O sea, de los dos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por supuesto. Bien, caída del comunismo. Las reformas Perestroika y Glasnost son reformas que tienen que ver, uno en el aspecto económico y el otro en el aspecto político. La perestroika son medidas políticas de suavización, es decir, si bien no es democracia, porque en la Rusia comunista no existía la democracia, pero hay cierta apertura, no tanta censura,
poder opinar un poco más libre, un poco más de aires democráticos sin llegar a democracia. Y el otro son algunas aperturas económicas, no una economía tan cerrada, ¿sí? Puertas hacia adentro como era la economía comunista. De todos modos, a pesar de las reformas, no se puede evitar que la Unión Soviética caiga, y en 1991 es el fin de la Unión Soviética y del comunismo, de ambas cosas. Cae el comunismo y se disuelve la Unión Soviética. ¿A qué me refiero con la disolución? De esa Unión Soviética, que era un solo estado, van a surgir 15 estados nuevos, muchos en Europa y otros tantos en Asia. ¿A qué se llamó la revolución del terciopelo? Bueno, ustedes saben que el terciopelo es una tela suave, delicada, linda. Se la llamó revolución del terciopelo porque fue una revolución sin derramamiento de sangre en muchos casos. Es decir, al caer la Unión Soviética, recordemos que en esto del bloque oriental, los países de alrededor estaban bajo la influencia soviética. Al caer la Unión Soviética, estos países empiezan a liberarse de alguna manera y sin derramamiento de sangre pasan a tener gobiernos democráticos. Y además se generan estados nuevos. O sea, no es el caso de todos los países. Por ejemplo, en Rumania fue un poco más fuerte, se terminó matando el presidente, pero el caso de Bulgaria fue un caso más pacífico. Checoslovaquia fue pacífico, pero se divide en dos estados, República Checa y Eslovaquia, y donde fue complicado fue en Yugoslavia, donde, bueno, sabemos que hubo una guerra civil interna donde se disuelve Yugoslavia en 7 pequeños estados, ¿no? Esa sería un poco la revolución del terciopelo. Fundamental la unión de las dos Alemanias con el correr del tiempo, previo a caída del muro de Berlín, que es tal vez el hecho simbólico que marca la caída del comunismo. Bien, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, un poco lo plantea Fukuyama cuando habla del fin de la historia. ¿Por qué? Disuelta la Unión Soviética. Lo importante no es la disolución de la Unión Soviética, sino que, ¿se acuerdan que en Guerra Fría había cierto equilibrio? Bloque occidental, capitalista democrático, bloque oriental, comunista y socialista. Al caer se apropia del mundo. Por eso Fukuyama plantea el fin de la historia. Es decir, la mayoría de los países van a tender a lo largo o a lo corto, a mediano plazo, más largo plazo, a insertarse en el mundo capitalista y a tener gobiernos democráticos. Bien, ¿cuál es la situación de las industrias latinoamericanas? Y acá saltamos del mundo de Latinoamérica. La situación es complicada porque estamos hablando un poquito antes de la crisis del petróleo, pero igual es complicada. Para que las industrias latinoamericanas crezcan y se potencien, lamentablemente necesitaban de insumos extranjeros, sobre todo maquinarias y energía, petróleo. Imagínense que después de la crisis, ni hablar. Esto afecta a la región porque entra en un debate interno de cómo hacemos, porque no tenemos esos insumos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr potenciar las industrias? Bien, la situación que adoptan los países latinoamericanos entre el 55 y el 76 es focalizar, ¿sí?, algunas áreas, no todas las áreas industriales, en algunos casos, no en todos, pero generalmente la idea pasa por la focalización de algunas áreas. En algunos casos, es decir, cuando hablamos de focalizar, los gobiernos, acomodados con algunos sectores industriales, le dicen, bueno, vamos con este sector, vamos con vos, no con el resto, porque no hay guita para apoyar a todos, ¿sí? Nos acoplamos con vos. Esto va a hacer que en Latinoamérica crezcan algunos sectores
y desarrollen mucho y se recontra llenen de guita, mal, terrible, pero que la mayoría de los habitantes entren en una crisis terrible. Bien. Un poco ya respondí cuál es la solución bueno, para la CEPAL. El principal problema es esta dependencia que tenemos, sobre todo con los países desarrollados. Bien, y acá entramos en el desarrollismo. Y acá entramos un poco a volver a repetir lo que ya dije. Los desarrollistas dicen tenemos que desarrollar las industrias fuertes, las industrias conocidas como industrias base. Yo esto lo expliqué cuando explicaba peronismo. ¿Cuál es el problema de las industrias base? Que las industrias base generan poco trabajo, a diferencia de lo que proponía el estado de bienestar. Vos acá originás poco laburo, los insumos o el material son carísimos. Para que entiendan que es una industria base, una petroquímica, una automotriz, generas menos laburo que por ahí, no sé, abrir muchas fábricas de zapatos. La gente que trabaja cobra sueldos caros porque es gente que tiene que tener cierto estudio que para hacer zapatos no lo necesitarías. Y el material para hacer zapatos es mucho más barato que el que necesitas para hacer autos, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, para poder competir a nivel mundial había que desarrollar estas industrias base. Entonces, ¿cuál es el tema? Necesitamos plata, no va a haber laburos para todos, como si se hacía el modelo de Estado keynesiano, que acá lo había hecho Perón, y esto va a hacer que los sindicatos empiecen a quejarse. Bien. Las consecuencias del desarrollismo no solo no valorar el propósito de mejorar la situación industrial de los países latinoamericanos, sino que además va a generar una gran brecha entre la sociedad. Los que tienen laburo y dependen de este tipo de industrias, que son pocos, pero van a despegar económicamente, y el resto de la sociedad. Bien. Desarrollo las consecuencias de la revolución cubana. Bien. El hecho de que Che Guevara, Fidel Castro hayan tenido éxito en su revolución en Cuba va a hacer que en Latinoamérica se mueva el avispero y que preocupe tremendamente a Estados Unidos y abra los ojos así por miedo a que las ideas comunistas prendan en Latinoamérica. Esa sería un poco la idea. Por eso que, sobre todo después de la crisis de los misiles, donde casi hay una tercera guerra mundial, lo explico rápido, es una crisis donde Estados Unidos intenta sacar de Cuba al socialismo y Cuba le responde trayendo misiles soviéticos que apuntan a Estados Unidos. Después de muchos días de negociación se deciden que los misiles se sacan, pero Estados Unidos no va a joder más con una invasión a Cuba. Entre la crisis de los misiles y la victoria socialista en Cuba, Estados Unidos se va a preocupar y va a haber muchos efectos negativos. Por ejemplo, cuando yo hable de la doctrina de seguridad nacional, que lo suelo nombrar en la última dictadura, tenemos que entender esto. Es una doctrina donde Estados Unidos aconseja a los gobiernos militares latinoamericanos: ojo, que no entre el comunismo en tus países. Yo te voy a financiar, te voy a bancar guita, te voy a entrenar ejércitos, pero que no entren en tus países. ¿Sí? Se crea la Escuela de las Américas, que era una escuela creada para este tipo de entrenamiento, y de ahí, chicos, sale la base de lo que van a ser los futuros dictadores de Latinoamérica, ¿sí? De esta Escuela de las Américas. Bien, obviamente el rol que cumplió en la fuerza fue la de adoctrinar, esto que yo decía de la doctrina de seguridad nacional, adoctrinar a la gente de que el enemigo era interno y era comunista, y acá está lo de las escuelas de las Américas. Bueno, con esto terminamos este tema.